Y bueno, hoy empezamos con la segunda parte de hidráulica de canales abiertos. En esta segunda parte, como les había mencionado en clases, nosotros lo que vamos a hacer es hallar los perfiles de flujo, pero considerando pérdidas por fricción, etcétera, etcétera, ¿no? Considerando todas las variables posibles. Así que nos vamos a basar ahorita en algunos cambios que se han generado por el cambio de bibliografía. Para la primera parte utilizábamos el Ventechau. Para esta segunda parte vamos a utilizar el libro del profe Berlamont, que el doctor Villazón trajo de Bélgica. Así que hay ciertos cambios en las variables. Por ejemplo, el ancho superficial antes lo conocíamos como T, hoy en día va a ser B, ¿ok? A partir de ahora va a ser B. El tirante de agua antes lo llamábamos Y, ahora lo vamos a llamar H. Estos de acá se van a mantener. La velocidad media ya no va a ser B, sino va a ser U. La profundidad hidráulica va a ser H, ya no va a ser D. Y aquí la pendiente se mantiene, ¿ok? Esos cambiecitos son los que van a generarse ahora para empezar con esto. En esta parte yo me voy a centrar más en la parte teórica, ya no tanto en los ejercicios porque más importante es entender la parte teórica que calcular. O sea, llega un momento en la parte del cálculo de los perfiles de flujo en los que se hace muy monótono, es muy repetitivo, es ya muy mecánico, demasiado mecánico. Entonces, eso es fácil. Aprender a calcular esa vaina es fácil. ¿Qué es lo difícil? Es entender cada perfil de flujo que se genere. Condiciones de borde, cómo se comporta. Eso es lo difícil y por eso yo hago énfasis en la parte teórica en esta segunda parte de la materia, ¿ok? Entonces, por eso es que me voy a centrar más en la parte teórica que en los ejercicios. Vamos a hacer claramente, no es que me voy a descuidar la parte de práctica de los ejercicios, pero más me voy a centrar en la parte teórica, ¿ok? Van a ver que el cálculo es recontra fácil, pero lo difícil es saber cómo se comporta el agüita. Entonces, vamos para correr un poquito porque me está pisando el tiempo, vamos a hacer menciones rápidas, ¿ok? Para el análisis de estos perfiles de flujo, vamos a hacer algunas asunciones, que primeramente el flujo es a régimen permanente, que el caudal es constante a lo largo de todo el tramo de análisis. Vamos a tener que es un canal prismático que no tenga cambios muy bruscos de sección en el mismo tramo, digamos, que no, como un canal parcial, por ejemplo. Ahí se complica un poquito porque eso ya no es prismático, no va angostándose su garganta. Entonces, una de las asunciones es que ese canal tiene que ser prismático, que tiene que tener una misma forma a lo largo de todo. Esto lo vamos a hacer una mención rápida. Algo que también se asume es que el ancho de superficie va a ir creciendo conforme vaya aumentando el tirante, ¿no ve? ¿Cuándo no se da eso? Cuando tenemos una sección así, que es medio en balón, ¿no? O sea, es como que va reduciendo su ancho conforme va aumentando el tirante. Eso se da muy poco, son casos muy específicos. Pero lo que se asume es que siempre vaya aumentando el ancho superficial, creo que dije profundo, no, ancho superficial, que vaya aumentando el espejo de agua conforme aumenta el tirante, ¿no ve? Que se vaya haciendo más grande el espejito de agua conforme aumenta el nivel. Otra cosa que hay que asumir es que la distribución de velocidades es uniforme. Como vemos acá, estas de acá son las distribuciones de velocidades que se cumple, bueno, esta la parte, esto viéndolo de forma transversal, digamos, ¿no? Que esto sea uniforme, que no varíe, o sea, no varíe bruscamente, ¿no? Que se cumple la ley de la hidrostática de presiones. Este análisis no se cumple, bueno, todo este análisis que vamos a hacer no se va a cumplir en obras hidráulicas muy específicas, como no vertederos, sino, ¿cómo es que se llama este? El Krieger, vertedero, creo que así es vertedero. El Krieger, por ejemplo, cuando hay rápidas, cuando ya el cambio es muy brusco en velocidad. Por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica tenemos los canales de atrás, ¿verdad? Y tenemos uno que tiene una parte que tiene una pendiente muy fuerte, ¿no ves?
detrásito de la compuerta hay una pendiente muy fuerte, donde ahí se genera una rápida. A eso se le llama rápida. Entonces, en esos casos, toda esta teoría es como que ya no va a funcionar mucho. ¿Ok? Y el flujo uniforme que hemos estado analizando el primer parcial es el que su lecho es paralelo a la superficie de flujo, ¿ok? Este perfil de flujo va a ser paralelo a su lecho. En cambio, el flujo gradualmente variado que vamos a estudiar en esta segunda parte ya no va a ser paralelo el perfil de flujo a su lecho. Muy bien, vamos a tomar en cuenta la energía específica acá, como les había dicho. En el primer parcial los ejercicios te decían desprecie las pérdidas por fricción, es decir, que despreciemos las pérdidas, los cambios de energía. En este caso sí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora vamos a ver más o menos de una vista rápida, porque no me quiero quedar mucho acá, de cómo se halla la ecuación de Bres que vamos a utilizar. Es la ecuación del movimiento, ¿no ve? Se hace mediante el trinomio de Bernoulli, el análisis del trinomio de Bernoulli. Entonces, si nosotros aplicamos Bernoulli a este volumen de control, esto vamos a pasarlo rápido, ¿ok? Ojo, aquí hay un cambio importante. Ya el eje de las Y va a ser H para nosotros, va a ser el nuevo tirante H. Y la posición sobre el lecho no va a ser X, sino va a ser S, ¿ya? Y pues aplicando Bernoulli a ese volumen de control, que esto lo vamos a pasar un poco rápido, a ver si me da tiempo para explicarles bien esto. Si aplicamos el trinomio de Bernoulli, vamos a llegar a la ecuación de Bres, que es la que tenemos acá. Esta mero de acá. Esta es la ecuación de Bres, que parte del análisis de Bernoulli en un volumen de control en un lecho abierto, ¿ok? Pero esta es la ecuación que vamos a usar, eso es lo importante. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para generar los perfiles de flujo. En esta ecuación vamos a tener que tomar en cuenta las pérdidas por fricción que no considerábamos en el primer parcial. ¿Cómo es que se genera esas pérdidas por fricción? Es precisamente este delta F, ¿verdad? Es esa pérdida de energía que sufrimos de movernos de un punto al otro. Eso es lo que sí o sí tenemos que tomar en cuenta. Y esto está íntimamente ligado a la pendiente de la línea de energía. La pendiente de la línea de energía, ¿no ve? Que esa línea de energía va del punto 1 al punto 2 hasta donde llega el puntito de toda la suma de las energías, ¿no ve? Si nosotros unimos esos dos puntos, vamos a tener una línea que tiene una pendiente, que no va a ser obviamente igual que el primero porque va a haber una pérdida por fricción. Entonces, ese delta que nos da de la energía se puede hallar mediante la ecuación de Manning. ¿No ve? Esta pendiente que entra en la ecuación de Manning la podemos despejar. Despejando la pendiente de la ecuación de Manning, ¿no? Este n que está dividiendo, este n por p que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Esta área que está multiplicando va a pasar a dividir acá. Y como esto estaba en raíz cuadrada, se le va a elevar al cuadrado ambos términos y de esa forma vamos a encontrar esto de acá, que va a ser la representación de la pérdida por fricción, este término. Entonces, este S sub F lo vamos a reemplazar acá. Todo este chengo. Todo esto lo vamos a reemplazar ahí y la ecuación ya queda mucho más grande, que aquí no lo he escrito, creo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo esto tiene que entrar a esta ecuación de Bres. Eso es S sub F, ¿ok? Ahora, para el flujo normal, para el flujo uniforme, mejor dicho, del cual el perfil de flujo es paralelo al lecho, vamos a ver que la altura de un flujo uniforme es llamado altura normal, es decir, que el valor de h para el cual el numerador, este numerador, sea igual a 0, esa es la condición para que sea un flujo normal, es igual a h sub n, que es la altura normal. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en esta parte del
de la materia, tenemos que tener muy en cuenta tanto la altura crítica como la altura normal. Son dos variables recontra mega importantes para el análisis de perfiles de flujo. Entonces, como ya hemos aprendido a hallar la altura normal, vamos a aplicar todo como hemos aprendido a hallar la altura normal en el primer parcial. Altura normal y altura crítica nos enseñaron a hallar. Entonces, todo lo que hemos aprendido del primer parcial para hallar altura normal y altura crítica, lo vamos a aplicar en esta parte de la materia, que tenemos que hacerlo en 5 minutos. Ya, hallar la altura normal y la altura crítica tiene que ser en 5 minutos. Tiene que ser bien rápido, ¿no? Entonces, como ambas alturas son tan importantes en el análisis de perfiles de flujo, vamos a observar el comportamiento de ambas. Tenemos que observar cómo se va a comportar esa altura normal y crítica en nuestro perfil de flujo, que ahora va a ser un flujo gradualmente variable. Entonces, ¿qué relación tiene Hn con la ecuación de Bress? Primero es que existe un solo valor de Hn para un caudal dado. ¿No ve que nosotros hallábamos para tal caudal y tal altura hallar tu, no altura, sino para tal caudal hallar tu altura normal, ¿no ve? Y te dan los datos de pendiente y rugosidad, etc. Entonces, para tal caudal, para un solo caudal hay una sola altura normal, ¿ok? No va a cambiar eso, que va a ser un solo valor para un caudal dado. Vemos que Hn incrementa cuando incrementa el caudal. Entonces vamos a tomar en cuenta la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli la tomamos en cuenta para esta parte de acá. Es muy importante. ¿Cuál Bernoulli? Digo, la ecuación de Manning. La ecuación de Manning es la que vamos a tomar en cuenta para la pérdida por fricción. Por ende, vamos a analizar la relación de las alturas que tiene que ver con esa parte de nuestra ecuación. ¿Ya? La ecuación de Manning, no Bernoulli, Manning. Entonces vamos a observar. Tenemos acá la ecuación de Manning, como ya la conocemos. Vamos a llevar a un solo lado de la ecuación todo lo que no dependa de y, o h en este caso, ¿ok? Entonces, Manning, el coeficiente Manning no depende de y, lo vamos a llevar al otro lado. La pendiente del terreno tampoco va a depender de y, lo vamos a llevar al otro lado, ahí está. ¿Qué es lo único que nos queda? Área y perímetro. Vamos a considerar que también se va a dar igual en los otros casos, vamos a considerar pero una base, un canal rectangular. Vemos que al reemplazar área y perímetro, vamos a observar que sus exponentes, el de arriba está a la 5 tercios y el de abajo está a la 2 tercios. ¿Cuál va a tener más relevancia? El que tenga mayor exponente. Entonces nos vamos a centrar únicamente en analizar el numerador con respecto a la parte constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que mayor relevancia tiene. 5 tercios es más grande que 2 tercios, por lo tanto, este va a tener más relevancia. Entonces vamos a observar qué sucede. Q y la altura normal son directamente proporcionales. ¿No? Están directamente ligados, directamente proporcionales. Por lo tanto, como son directamente proporcionales, si aumentamos el caudal, tu altura normal también va a aumentar. Si disminuimos el caudal, tu altura normal va a disminuir. Esa es la relación. ¿No ve? Hn incrementa cuando incrementa el caudal. Ahora, ¿qué relación tienen con la constante de Manning? El coeficiente de Manning. Vamos a ver que también son directamente proporcionales. El coeficiente de Manning con la altura normal. Por ende, ¿qué pasa? Si nosotros incrementamos el coeficiente de Manning, tu altura normal se va a incrementar. Es por eso que, no sé si les ha dicho a ustedes también, el doctor suele decir en clases que no está muy de acuerdo con ponerle árboles al río Rocha, porque al ponerle vegetación estamos alterando su coeficiente Manning y esa alteración hace que suba, ¿no ve? Una vez que tú le pones más en vegetación a tu río, le cambias el valor de Manning y lo incrementas. Entonces, al incrementar ese valor de Manning, su altura normal estaría incrementándose. Eso hace que se corra cierto peligro para inundaciones, ¿no? De que el río, que en un caso hipotético en el que llueva mucho,
cosa que no creo que pase, se corre un poco el peligro de que el río se desborde porque la altura normal ha incrementado, ya que al poner vegetación, el Manning se incrementa. Eso suele explicar el doctor en clases. No sé si a ustedes también les habrá explicado, pero en mi semestre sí dijo eso, ¿no? Entonces, el Manning es directamente proporcional a la altura normal. Por ende, si aumentamos el Manning, también va a aumentar la altura normal. O disminuimos el Manning y la altura normal va a disminuir, ¿no? Entonces, por eso dice acá, Hn incrementa cuando incrementa la fricción. ¿Qué es fricción? El coeficiente de Manning. Perfecto. Ahora veamos la relación entre la pendiente y la altura normal. Dime, José. Bueno, debe ser error de dedo. Bueno, entonces vamos a observar la relación que existe entre la altura normal y la pendiente del canal. ¿Qué va a suceder? Fíjense que la altura normal está arriba en el numerador y la pendiente está en el denominador. Eso hace que exista una relación inversamente proporcional. Ya es inverso. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si nosotros aumentamos el valor de la pendiente de tu canal, tu altura normal va a disminuir. Es lo contrario, ¿no? Cuando es inversamente proporcional es lo contrario. Si nosotros disminuimos esta pendiente, tu altura normal va a aumentar. Lo contrario que hagamos acá va a suceder en la altura normal. Entonces, de ahí es que sale que Hn decrece cuando se incrementa la pendiente del terreno. ¿Ya? Porque es una relación inversamente proporcional. Es importante entender esta parte para poder entender ciertas cosas que puedan suceder en el examen. A mí me ha pasado que en el examen el doctor, nos puso una pendiente muy bajita de terreno, muy bajita. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense que al poner una pendiente bajita por esta relación inversamente proporcional, al ser esto chiquitito, esto se hizo pues enorme. Me salía una altura normal de 8 metros. Mi error fue pensar y decir, pero ¿cómo rayos van a diseñar eso? O sea, un canal de 8 metros en mi vida he visto. Sería como un edificio de 4, no 4, de unos 3 pisos, digamos, más o menos. Y me ponía a pensar en eso en pleno examen, entonces dije, no, esto está mal, tengo que recalcular. Entonces se calculó como 3 veces la altura normal. Yo perdí mucho tiempo ahí, pero yo no me estaba acordando de esa relación, que no es que tu altura normal te va a dar tu parámetro de diseño, no, sino es que la altura normal, ya vamos a entender esto un poquito más cuando hagamos los perfiles de flujo, pero es hacia donde tiende a llegar el agua, casi nunca va a llegar, pero sí tiende, digamos. Entonces yo no me acordaba que estaba bien lo que me ha salido porque la pendiente era muy chiquita. Y al ser una pendiente muy chiquita, es lógico pensar que te va a dar una altura normal muy grande, porque son inversamente proporcionales. Por eso es importante entender estas cosas, ¿no? Porque a veces te salen algunas cosas en el examen y tú te olvidas de la parte teórica y para ti no tiene sentido. Pero si dominas la parte teórica, ni le vas a tomar importancia porque has entendido que esto es inversamente proporcional, ¿ya? Entonces no quiero que cometan los errores que yo he cometido. Muy bien, vamos a analizar la altura crítica también, porque es muy importante. Como les he dicho, ambas alturas son recontra importantes para el análisis de estos perfiles de flujo. Dice que esta altura no depende de la pendiente del canal, solamente depende de la geometría del canal y el caudal dado. Entonces es importantísimo resaltar eso. Esta altura no va a depender de la pendiente del canal. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos la condición crítica a partir de Freud igual a 1. Y Freud igual a 1 nos da esta relación. ¿No ve? Entonces, esta relación de acá no tiene en su estructura la pendiente del canal. ¿No ve? Freud al cuadrado va a ser caudal al cuadrado por base entre la gravedad por la altura. Entonces no hay acá la pendiente en ninguna parte. Por lo tanto, esa altura no va a depender de tu pendiente de canal. Si tienes tramos que cambian la pendiente, si digamos tienes un primer tramo con una pendiente fuerte y luego cambia a una pendiente más bajita, eh, tu altura crítica va a ser exactamente la misma en ambos tramos, porque no depende de la pendiente. Si no hay cambio de caudal
o cambio de sección, entonces no va a cambiar tu altura crítica, ¿ok? Bien, entonces hay algo importante que sucede acá, que cuando tenemos la altura crítica, el perfil de flujo tiende a llegar o tiende a salir de forma perpendicular de la altura crítica. Perpendicular. Eso ya les ha debido decir el doctor, de forma perpendicular. ¿Por qué se da eso? Siempre me he preguntado el por qué, pero estos tienen una explicación en cálculo 1 prácticamente. ¿No ve? Entonces, si nosotros agarramos esa función del perfil, una función que sea del perfil, y la derivemos, sabemos que la derivada de, la definición de la derivada es la tangente de la recta tangente, o sea, es la tangente del ángulo que se forma de la recta tangente. La recta tangente es la que toca en un solo punto, ¿no ve? Entonces, esa recta tangente en este caso va a tocar en un solo punto a esta función y vemos que eso va a tender a ser infinito, ¿ok? Y al tender a ser infinito y nosotros sacamos el arco tangente de infinito, porque el ángulo de esa rectita que hagamos pasar precisamente en esta funcioncita es precisamente 90 grados. ¿Por qué? Porque tiende al infinito. Entonces el arco tangente de infinito va a ser 90. Por eso es que nosotros llegamos o partimos de la altura crítica de forma perpendicular, ¿ya? Entonces, para hallar la altura crítica ya sabemos cuál es la hermenéutica, ¿verdad? Que va a ser la profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, vamos a ver qué relaciones podemos hallar de la altura crítica con la ecuación que utilicemos. Para empezar, hay un solo valor de altura crítica para un valor de caudal dado. Vamos a ver que la altura crítica se va a incrementar cuando el caudal incremente. Eso también es directamente proporcional. La altura crítica va a ser independiente a la pendiente del canal. No depende de la pendiente del canal. La altura crítica también es independiente a la fricción. Por ende, si tú cambias, digamos, tu material de construcción de un canal que tiene 2 tramos, el primer tramo, digamos que lo has hecho con hormigón ciclopio, y el segundo tramo ya lo has hecho con hormigón simple, ahí va a haber un gran cambio del coeficiente de Manning, de la fricción que se genere. Pero eso no le interesa a tu altura crítica, no va a depender de tu fricción. Y la altura crítica puede hallarse ya sea cuando la pendiente es 0 o cuando la pendiente sea negativo o positivo, la pendiente del canal. Muy bien, la pendiente crítica se da cuando la altura normal y la altura crítica sean iguales. Por eso es que en el examen, cuando te pide hallar la pendiente crítica para tu altura crítica en tu canal, nosotros utilizábamos la ecuación de Manning. ¿No ve que siempre que les digo que Manning es para hallar altura normal, pero en ese caso utilizábamos ese Manning para hallar la altura crítica? Es precisamente por esto, porque la altura normal y la altura crítica se van a igualar. Esa es una pendiente crítica, cuando ambas alturas sean iguales. Y por eso es que nos permitía utilizar la pendiente de la ecuación de Manning para hallar la altura crítica. ¿Ok? Entonces, eso como parte introductoria para entender un poquito más de lo que viene siendo esta parte. Ahora sí entramos en lo realmente importante, la clasificación de los perfiles de flujo. Para ello voy a detener, creo, esta parte.